Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 7:39. Queremos retomar un tema que planteamos esta semana aquí en Radio Red. Quizás algunos oyentes lo recuerdan y tiene que ver con la determinación de la cadena de hoteles DAN de reorganizarse para pagar una deuda cercana a los 24.500 millones de pesos en un periodo de 10 años. Este anuncio de reorganización pues llevó a una serie de reflexiones sobre lo que está pasando actualmente con la industria hotelera, que es tan importante para el turismo, para la economía, para Colombia, sobre todo para este país que quiere proyectar el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos. Hablábamos también de los datos que revelaron en Bogotá los investigadores del Observatorio de Turismo de la ciudad y que tienen que ver con el 50-51% de ocupación hotelera en la capital colombiana. ¿Es una cifra buena? ¿Es una cifra mala? Depende de cómo usted lo mire. Pues queremos hablar del asunto, de cómo está la industria hotelera en Colombia y los retos, porque además planteamos una inquietud muy válida que ahora la vamos a compartir con José Andrés Duarte, que es nuestro invitado especial, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Políticas de Desarrollo, y quien es nada más y nada menos que presidente de Cotelco, que es la organización de los hoteleros en nuestro país. José Andrés, bienvenido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Juan Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y bueno, complacido de compartir aquí con toda su audiencia. Mil gracias. Bueno, ¿cuál es el estado de salud de la industria hotelera en Colombia? Luego de conocer estas cifras y este dato y lo que ha decidido la cadena de hoteles DAN en Colombia. Bueno, en primer lugar, yo puedo compartirle algunas cifras desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia que plantean muchos retos con los principales indicadores que miden el sector. Ejemplo, el PIB, que es el Producto Interno Bruto de alojamiento y servicios de comida, como bien lo saben ustedes. Por ejemplo, el año pasado, esa cuenta registró una caída de menos 5,3 puntos porcentuales. Es decir, es una caída sensible. Que se hace ahí, se toma el PIB del 2023 y se compara con el del 2022, y se da cuenta el país a través de estas cuentas del DANE, que el alojamiento y servicios de comida tiene un comportamiento negativo. Ese comportamiento negativo, para poner en otros términos, si se quiere, en volumen, en términos nominales, eso es cerca de 39 billones de pesos, cayó a cerca de 36 billones de pesos. Esa es una caída muy sensible para un sector que, por supuesto, ha dicho en distintos escenarios que si bien es importante que lleguen más turistas internacionales, y nosotros siempre lo celebraremos, ahora luego podríamos hasta profundizar en algunas de las cifras asociadas a ello, hay que decir que no se compensa la relevancia y la importancia del turismo doméstico, de ahí que el PIB, por supuesto, muestre esa señal. En el primer trimestre de este año también la caída es superior a menos 3,3 puntos porcentuales en el alojamiento y servicios de comida. Si uno toma la cuenta satélite de turismo, que es una cuenta especializada para medir, ejemplo, de una manera desagregada el alojamiento y los servicios de comida, se da cuenta que en la cuenta satélite de turismo asociada al alojamiento interno, es decir, el que consumen los nacionales, vemos un comportamiento que si se deflactaría sería negativo en comparación precisamente con el 2022 e incluso menor que la del mismo 2019. Entonces, ahí hay algunas señales que quiero compartirles, como de las ustedes audiencia, que también se asocian entonces a luego el comportamiento de la ocupación. En términos de ocupación hotelera, también ahí hemos visto unas contracciones sensibles, no solamente reportadas por el DAN, sino por el mismo sistema de información hotelero de Cotelco. Estamos hablando de unas caídas de cerca de menos 2,5 puntos porcentuales en un promedio nacional, que por supuesto ello pesa, si nosotros vemos esa comparación. Esta es una comparación de enero a mayo del 2024 versus enero a mayo del 2023. Y cuando lo comparamos, también incluso con el 2022, la caída es de menos 3,2 puntos porcentuales. Es un poco en términos generales. Obviamente hay muchas más señales que por supuesto nutren esta posición que hemos venido nosotros planteando. Está la disminución en los aportes de los impuestos parafiscales y así una cantidad de indicadores
que por supuesto hemos traído a la mesa de conversación y de trabajo que tenemos con el gobierno para tratar de buscar esa reactivación en nuevos indicadores vitales para el turismo, porque quiero cerrar con esto su pregunta, profesor Eli, es que el turismo es turismo cuando existe pernoctación. Si no hay pernoctación, no hay turismo. Eso sería excursionismo. Y nosotros, como país, a través del Plan Sectorial de Turismo, del Plan Nacional de Desarrollo, pues estamos dando una apuesta de que sea un país, por supuesto, más fuerte en términos turísticos, y si no impactamos de manera positiva estos indicadores, pues no estamos avanzando en eso. Para un oyente de Radio Red que lo está escuchando con detenimiento, José Andrés, ¿qué respuesta concreta hay sobre qué justifica esta caída, esta contracción? Bueno, son varios elementos. Entre otras, el primero que nosotros hemos venido compartiendo desde la anterior reforma tributaria. Nosotros manifestamos que un IVA, por supuesto, que estaba exento en el servicio de alojamiento y servicios de comida, que era de cero, solamente en los servicios de alojamiento. En los servicios de alojamiento que estaba en cero, y en el caso de los tiquetes aéreos que estaban en el 5%, cuando sube al 19%, ese 1 de enero del 2023, pues genera inmediatamente una contracción. Una contracción no solamente porque se reduce la capacidad de consumo del hogar colombiano, sino porque además nos pone aún en mayor desventaja frente a la informalidad. Este es un sector que padece un nivel de informalidad muy grande, en donde cada vez más lo vemos en unas tipologías que por supuesto llegan a ofrecer servicios de alojamiento de hospedaje sin tener los requisitos del cumplimiento del plan de ordenamiento territorial, sin cumplir con el régimen de propiedad horizontal, sin incluso hacer unos aportes necesarios, por supuesto, por ejemplo, en términos de operación, que a nosotros sí nos exigen. Ejemplo, los permisos que a bomberos, por supuesto, tenemos que tramitar nosotros para garantizar una seguridad en la prestación del servicio y tratar de prevenir cualquier tipo de eventualidad que ocurra en el territorio. Pero además, son pagos de los impuestos prediales, del ICA, del recaudo de renta, del recaudo de IVA, una cantidad de cargas tributarias, pero que entre otras se suma a las cargas operacionales, porque este es el sector que le aporta empleo al país. La otra tipología que crece y crece, ya he dicho, el 90% de nosotros generamos cero empleo, además lo dicen públicamente en el Registro Nacional de Turismo. Entonces, ahí hay un tema importantísimo de cargas asociadas a una, por supuesto, si se quiere, reglas de juego que no están claras, en donde hay una, si se quiere, inequidad muy grande frente al sector aportante y formal. Y dos, además de estas cargas tributarias como este del IVA, pues hay que decir, claro, cuando llega un proceso inflacionario, el Banco de la República intenta mantener anclada la inflación, y cuando intenta mantener anclada la inflación, sube las tasas de interés, y eso entonces encarece el servicio, por supuesto, para el hogar colombiano. El hogar colombiano luego queda con menos capacidad de consumo para poder apalancarse con crédito a la hora de hacer su viaje y por supuesto, su gasto en alojamiento. Ese es un segundo. Hay un tercero importante para nosotros, que evidentemente pues ya lo esbozaba en la primera parte de la informalidad, pero quiero ahora hablarlo en términos de seguridad. El tercero es la seguridad. En muchas regiones se está viviendo, por supuesto, los efectos de señales, no solamente por bloqueos de vías, que en últimas termina generando ese, digamos, si se quiere, ese estigma sobre unos territorios en los cuales, si se va a desplazar uno por tierra, no sabe en qué momento queda bloqueada la vía y no puede avanzar. Y eso, por ejemplo, le ocurre, digamos, de una manera muy recurrente a la vía panamericana, que conecta, digamos, a buena parte de los territorios turísticos que están también volcados hacia ese sur del país, más hacia el Pacífico también, implicando, por supuesto, también un decrecimiento en los indicadores en términos de ocupación y de desarrollo turístico. Sí. Ahora, tenemos muchas otras razones más, pero yo quizás en esto, para no hacerlo tan extenso, la respuesta, claro, digamos, le diría, estos son los principales factores que están aquejando a nuestro sector y que por eso se demuestra ese comportamiento que le mencioné al inicio. Pues fíjese, José Andrés, que usted dice también que hay muchas opciones ahora, hay plataformas obviamente o algunos modelos de hospedaje que funcionan. ¿Cuáles serían esos retos de los hoteles ahora para competir de verdad duro con estas plataformas, por ejemplo? A ver, retos, lo primero es que yo lo invitaría, y podemos evidentemente profundizar en ello, a conocer varias cosas. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia representa todos los tipos de alojamiento en el país, ¿cierto? Nosotros incluso dentro de nuestra asociación representamos la categoría de viviendas turísticas. Dentro de viviendas turísticas nosotros, por ejemplo, representamos con mucho orgullo la tipología de fincas turísticas, que son los mismos alojamientos rurales. Hay una característica importante en ellas, que para ser parte de la asociación, entre otras, busca
verificar unos requisitos en la operación, en la sostenibilidad, en el pago de sus impuestos, en la generación de empleo formal, que por supuesto, siempre y cuando cumpla con ello, estaremos pues muy satisfechos de representarlos a ellos. Ahora, también representamos los glamping, los centros vacacionales de las cajas de compensación, los albergues, los refugios, representamos absolutamente todas las tipologías del Registro Nacional de Turismo, incluyendo los apartahoteles, los hoteles, etcétera. Con esto le digo que nuestra mirada no es una mirada particular sobre la hotelería, ¿no? Eso es lo primero. Nosotros hemos visto contracciones importantes que por supuesto son mucho más injustas para el sector que es aportante, que ha cumplido con una serie de requisitos para operar que no se le exigen a otras tipologías, que simplemente por ser un trámite por internet puede poner a disposición una tipología de alojamiento sin ningún tipo de verificación de parte de la autoridad. Eso es muy complejo, digamos yo. El primer reto que les diría es, oye, abordemos las reglas de juego primero, pues para que los que están moviendo en términos de empleo, los que están jalonando en términos de turismo, porque además, si bien tenemos estos comportamientos, pues al fin y al cabo estamos recibiendo turistas nacionales e internacionales, y estamos generando el encadenamiento productivo en el territorio. No solamente se genera un empleo, ¿sí?, que además es 24 horas, que son los 7 días a la semana, sino además se logra usted encadenar con todos los actores que, por ejemplo, pueden estar produciendo la leche allá, o el queso, o la arepa, pero también comprando los insumos para que la lencería esté, por supuesto, dispuesta en unas condiciones de calidad, y con ello mover toda una industria detrás de la lencería o los colchones, o incluso la tecnología que se demanda dentro de los establecimientos de alojamiento de hospedaje. Eso es, digamos, un primer punto. El otro, por supuesto, tenemos un gran reto en términos de la planificación del crecimiento del territorio. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir viendo que, por ejemplo, cuando comparamos el Registro Nacional de Turismo, en los últimos 2 años estemos viendo tasas de crecimiento superiores al 480% de la vivienda turística. Es decir, eso no lo resiste ningún tipo de señal positivo en términos de crecimiento del turismo internacional, y mucho menos en el turismo nacional, que está contraído. ¿Sí? Digamos, ahí realmente se necesita una mirada como la han venido dando todas las principales capitales del mundo, los principales países turísticos del mundo, en términos de reglamentación y de regulación. Claro, con ello nosotros luego tendremos otros retos más, evidentemente, no solamente de equiparar una cancha que haga que en la cancha existan unas reglas de juego justas, sino que además, por supuesto, nosotros podamos seguir avanzando gracias a esas reglas de juego en calidad, en servicio, en apropiación tecnológica, para poder seguir impactando de manera positiva como lo ha venido haciendo el sector. ¿Sí? Ahí, sí. Por supuesto, evidentemente, y quizás para cerrar, ha habido un proceso de innovación muy importante desde la hotelería, desde los apartahoteles, desde todas las tipologías realmente, por atender a todos los tipos de consumidores. Y en esto cada vez más, no solamente este sector es el que da el primer paso en términos de sostenibilidad, en donde nosotros realmente somos los más comprometidos en la medición de huella de carbono, en ser mucho más eficientes en términos energéticos, en poder hacer esa transformación para que cuando ese turista que, por ejemplo, prioriza ese gasto en un consumo sostenible, pues encuentre en la oferta formal ese tipo de producto. Pero sí, también hay que decir que, claro, nosotros también hemos venido ampliándonos en servicios, tratando de generar espacios pues para todas las familias, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, ahí también es grande la cantidad de argumentos que podríamos compartir en estos temas de retos. Pero usted, José Andrés, ha tocado un tema muy importante que nosotros abordamos con mucha sinceridad esta semana, y que con la misma sinceridad quisiera planteárselo. Nos preguntábamos aquí, hablando de la crisis en el sector, ¿qué pueden hacer los hoteles y qué pueden aportar los hoteles, por ejemplo, para que no ocurra lo que ya está pasando en algunos países? Mencionábamos el caso de Japón, en donde el check-in es cada vez más tarde y el check-out cada vez más temprano. Y yo dije que a mí particularmente me parece una infamia que el check-out ya vaya a las 11 de la mañana. En gran parte de los hoteles en Colombia, 12 del mediodía. Así usted llegue a las 6 o a las 7 de la noche, que usted paga por estar un día, cada vez más temprano lo están levantando y lo están acosando para que usted se vaya. En Cartagena eso es muy frecuente, check-out 12 del mediodía y usted tiene vuelo a las 9 de la noche. Mire a ver qué se pone a hacer. Y nos preguntábamos qué pueden hacer los hoteles también para poner de su parte y que la gente no se aleje de la industria hotelera tradicional, la que usted describe con tantos retos, y en cambio termine yéndose a un Airbnb en donde tiene la disponibilidad permanente de su apartamento. O sea, ¿no cree usted que es justo que pongan de su parte y eviten o aumenten
mejoren el tema del check-out y del check-in para que la gente se amañe y se decida a quedarse en un hotel? Bueno, Juan Manuel, son varias consideraciones en la pregunta. La primera, que además cuando menciona el caso de Japón, y podemos hablar de otros casos, yo quiero primero destacar que esta industria, la industria del alojamiento que nosotros representamos, con la data que nosotros tenemos, y quiero empezar por ello, primero es un generador de empleo, y al ser un generador de empleo, pues tiene también unos horarios en las atenciones. Cuando nosotros hablamos de pernoctación, hablamos de un compromiso de prestar un servicio asociado precisamente a la posibilidad de alojarse en el establecimiento esa noche. Cada vez más nosotros estamos viendo, en términos operacionales, cómo crece y crece la carga laboral, para que esas personas luego puedan, evidentemente, prepararle la habitación a la siguiente persona, para que la persona que viene posteriormente pues pueda recibir una habitación en unas condiciones óptimas. Yo les estoy hablando de cerca de 180.000 empleos que genera el sector de alojamiento. Somos además de los sectores productivos que más empleo de manera directa genera, pero cuando lo extrapolamos a los empleos indirectos, bueno, son muchos más. Pero esto, ¿por qué se lo menciono? Para responderle su pregunta. Evidentemente, desde la operación, nosotros tenemos turnos 24 horas. Tenemos que tener un personal dispuesto para ofrecer ese servicio, que cuando lo ofrece no se ve en términos justos o claros en el mercado unas condiciones similares para esa otra tipología, que no presenta servicios complementarios o servicios de calidad o de limpieza o de aseo, que sí presenta, por supuesto, una cantidad de establecimientos como los nuestros. Y me refiero incluso a muchas tipologías, como les digo, de fincas turísticas o viviendas turísticas, que también las tenemos nosotros en nuestro sector, que buscan emular unos servicios de hotelería. Ahora, también hay que ver que en estos temas de la operación hay un tema, si se quiere, de fondo, y es que también cada modelo de establecimiento puede entender qué es lo que ocurre desde que llega, por supuesto, el primer vuelo, a qué horas está llegando ese vuelo de conexión, por supuesto, a ese destino, para también tratar de diseñar la mejor oferta posible en términos de horarios. Como usted lo mencionó, hay algunos que pueden estar cerrando a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Y obviamente eso, pues primero es una decisión más individual de cada uno de los establecimientos, pero donde sí le puedo decir que dentro de los establecimientos puede usted disfrutar de buena parte de esos servicios que además le siguen quedando al servicio de esos turistas que están visitando sus establecimientos. Si usted quiere utilizar esa piscina, quiere utilizar el restaurante, si quiere utilizar la terraza, si quiere utilizar los juegos para los niños. O sea, hay una gran cantidad de servicios que allí se ponen a disposición también, sobre los cuales necesitan tener un personal para poder tenerlo en buenas condiciones, con seguridad, que por supuesto trate de brindarle la mejor experiencia a ese turista nacional o a ese turista internacional. Esa es una reflexión importante desde el mercado, pero nosotros desde el mercado no hemos visto que esta sea, digamos, una razón del por qué se van hacia otra tipología. Se van a otra tipología, Juan Manuel, es precisamente porque es muchas veces más barato, porque no tiene que pagar impuestos, porque no tiene que generar empleo, porque no generan los compromisos de calidad o de sostenibilidad que sí promueve una tipología de alojamiento como la nuestra. Y creo que el reto, ya de fondo, en términos internacionales, que ese es un caso puntual que usted me señala, me parece interesante que lo podamos seguir profundizando. El reto puntual es el cómo crece sin medida y sin control esa tipología, en donde ya tenemos entonces en varios países, en varias ciudades del mundo, movimientos antiturismo. Y los movimientos antiturismo se empiezan a desarrollar precisamente por la falta de control y planificación ante una tipología que termina gentrificando a la ciudadanía. Eso yo creo que realmente de fondo es el principal reto que tenemos nosotros y claro, pues de ahí que podamos dar estas conversaciones y obviamente escuchar todas las voces para poder enriquecer las posiciones de cada uno de los actores que están en el mercado. Claro, el riesgo ahí que existe, José Andrés Duarte, es que con el paso del tiempo y como aumenta el fenómeno, ¿verdad?, que de la informalidad, el crecimiento de esas viviendas turísticas, 480% da usted la cifra, termina empeorando a su vez la situación de la industria hotelera y va a llegar el día que entonces para poder ajustarse a los niveles o a las necesidades turísticas el checkout va a ser a las 7 de la mañana. Baje con la maleta, desayune y váyase. Entonces aquí nos planteamos con toda sinceridad, los hoteles tienen que poner también de su parte pensando en eso. Es que es una infamia que usted tenga que abandonar un hotel a las 11 de la mañana. En las otras plataformas pues no ocurre. Claro, su argumentación ha sido sólida. Quizás las plataformas no tienen la carga laboral, no tienen que pagar todos esos impuestos, no tienen que pagar todas las prestaciones para los trabajadores que hacen el aseo, no hacen el aseo, pero en últimas, ¿quién termina perjudicándose? El usuario que dice, no, pero si yo allá, prácticamente hacia donde va el asunto es que usted va a pagar es por la dormida.
¿verdad? Porque usted dijo, no hay turismo, el turismo es pernoctación. Si no hay pernoctación es excursión. Entonces, lo que uno va a terminar entendiendo es que si se quiere ir a un hotel tradicional, va a dormir y muy pronto quizás lo van a sacar a las 7, 8 de la mañana. Como he venido yo diciendo hace mucho tiempo, con la industria aérea, con los aviones, va a llegar el día, y eso que aquí hemos entrevistado a varios presidentes de aerolíneas, en que nos van a cobrar por el uso del baño. Ya están cobrando todo en los aviones. Un día esto nos van a decir, por favor, $5 si quiere levantarse al baño. Entonces, unas por otras, ¿verdad? Son unas cosas, unos retos monumentales que hay en este momento, pero que yo creo que hay que responder también a esas inquietudes de la gente para que ir al hotel sea una experiencia agradable que le permita a usted disfrutar un muy buen tiempo y no estar pendiente a qué hora se levantó y a qué horas tiene que empacar, porque vaya y se pase usted unos minutos y ahí inmediatamente le van clavando la cuenta o la multa, Yane. Sí, a mí igual me parece bastante ilógica esa medida, pero bueno. Otra pregunta que le quiero hacer es, según el Observatorio de Turismo de Bogotá, a fecha del 2024, primer semestre de este año, llegaron a Bogotá 861.700 visitantes extranjeros. ¿Dónde se hospedaron entonces? Gracias. No, miren, primero una reacción muy rápidamente, Juan Manuel. Lo primero, eso no va a ocurrir en el sector. De hecho, podemos analizarlo a profundidad de qué tipo de señales en el mercado a nivel nacional e internacional realmente nos están dando para poder plantear siquiera que es ello uno de los factores en donde se pierde competencia. Eso además ocurre con la llegada y el ingreso en todas las tipologías, no solamente en la hotelería. Seguro no vamos a llegar a las 7 de la mañana tampoco. Además hay muchos casos positivos en donde por el contrario pueden terminar más tarde, pero eso todo se ajusta en términos operacionales. Nosotros desde el gremio, pero le podemos decir a un hotel cierre o abra o termine, digamos, el servicio o cobre de tal hora o no. Claro, analizamos, por supuesto, el comportamiento del mercado y de ahí podemos hacer algunas sugerencias. Pero sí le puedo decir que eso no está impactando realmente en las decisiones. Ahora, lo importante sobre lo del cobro de los baños, me gusta mucho que traiga ese ejemplo. En los hoteles, por supuesto, en la hotelería tradicional, en los alojamientos tradicionales que nosotros representamos, está todo incluido. En las otras tipologías es donde usted puede ver por internet cómo le cobran hasta por utilizar el calentador del agua o utilizar cualquier otro servicio, y ahí sí les cobran realmente por cada uno de los elementos que usted llega a utilizar. No ocurre en nuestro sector. Pero me parece interesante la conversación que usted ha planteado y podemos profundizarla si quiere en otra conversación con datos y con cifras de lo que puede estar ocurriendo en particular sobre ese tema que usted ha señalado. Ahora, sobre el tema de Bogotá, en Bogotá, digamos, lo que ha venido ocurriendo frente allá a la pregunta, como ha venido ocurriendo en el país, a ver, hay varias cosas. Nosotros tenemos en Bogotá un destino que es en términos turísticos fuerte, importante, pero hay que ver también el nivel de crecimiento de esa misma informalidad. Nosotros hemos hecho cualquier cantidad de estudios, no solamente desde el RNT, sino con plataformas además que miden el comportamiento, el crecimiento de esta oferta, y ahí es lo que nosotros estamos planteando de reto y de crecimiento también para generar un proceso de sostenibilidad en el turismo en la ciudad capital, pero también en todo el país. Nosotros ahí vemos, por supuesto, indicadores que hay que depurar de la llegada, no solamente, en este caso, no solo de nacionales, sino también de turistas, que había que revisarlo en términos de la encuesta de viajeros internacionales del DANE, donde ahí estamos viendo un número bastante inferior al número que Migración Colombia reporta, entre otras, pues porque Migración no tendría por qué caracterizar a un turista, el DANE sí lo hace a través de su encuesta de viajeros, y vemos que hay una diferencia grande. Entonces eso podría estar explicando, digamos, las razones de pueden haber llegado, sí, pero pues no se reflejan los comportamientos de ocupación. No llegan los volúmenes que puede ser que Migración esté reportando, pero tampoco están llegando que estamos viendo un crecimiento importante desde una informalidad. Pero entonces, si usted lo aterriza al PIB, pues se da cuenta que hay unas contracciones, digamos, no solamente desde la ocupación, se ve desde los impuestos parafiscales, se ve desde muchas señales que realmente demuestran una contracción en la capacidad de consumo hoy en día del turista nacional. El internacional pues goza de una TRM favorable y nuestro mercado es un mercado bastante competitivo en términos de precios en la región, y con una TRM que nos permita gastar más, pues va a seguir siendo muy atractivo venir al país. Entonces sí, ahí tenemos el gran reto de alinear esos flujos de visitantes, esos flujos de viajeros a unos flujos realmente de turistas que empiecen a generar una mejor derrama económica y un mejor impacto en términos sociales, de empleo, de encadenamientos productivos, que es lo que en última se quiere pues, con cualquier política de turismo. José Andrés, una inquietud. Los hoteles tienen la obligación, hasta donde yo sé o sabía por el uso que uno les da,
él tiene la obligación de asearle a uno todos los días el cuarto y de garantizarle que se están cambiando las sábanas cada cierto tiempo, todas estas cosas. Hay quejas en que en algunos casos cobran por eso, por ese servicio, cobran por o eso no lo puede hacer ningún hotel. Yo no tengo ningún reporte de quejas sobre el tema, antes por el contrario, en términos de limpieza, pues sí, se hace como parte del servicio, ¿no? Como parte del servicio que ofrece el establecimiento, le cambia las sábanas, le cambia las toallas. Claro, hay políticas de sostenibilidad, así como pues, probablemente a ninguno de nosotros nos cambian las sábanas todos los días, pues se le dejan algunos mensajes en términos de un perfil más, digamos, sensible en la sostenibilidad. Se le deja una nota diciéndole, si usted quiere que no le cambien las sábanas, si usted quiere que no le cambien las toallas, haga este procedimiento dentro de la habitación para generar una señal de que usted quiere utilizar esa misma sábana o evidentemente esa misma toalla, o si no ha tenido ningún inconveniente pues con la sábana que no implique el cambio. Pero yo no tengo ninguna queja sobre el respecto de que se le está cobrando, digamos, para que se le lave la lencería o se le cambien las sábanas. Eso sí no, pues yo no lo conozco realmente. Pues José Andrés, muchas gracias. Es un tema bien interesante, tiene una arista de complejidad enorme. La informalidad en el sector evidentemente lo está afectando. Es muy retador todo lo que está ocurriendo. Es un sector, el de los hoteles, generador de empleo, 180,000 empleos directos genera la industria hotelera. Y bueno, hay una cantidad de cargas desde el punto de vista tributario que también están afectando a los hoteles. El IVA, los alojamientos, el IVA, los tiquetes, el pago de los prediales, del ICA, el recaudo del IVA, los gastos operacionales y la falta de reglas de juego, como usted lo dice. Muy retador todo lo que está ocurriendo en la industria hotelera y sobre todo, José Andrés, muchas gracias por este diálogo y ojalá lo sigamos sosteniendo porque es bien interesante, por supuesto, para toda la gente, para todos los ciudadanos. Bienvenido siempre. Gracias, Juan Manuel, gracias por la invitación y ojalá sigamos, ¿verdad?, conversando sobre estos temas. Le agradezco mucho por el espacio y sí, espero compartir más adelante nuevamente con ustedes. Mil gracias. Usted es muy amable. Es José Andrés Duarte, es el presidente de Cotelco. Tema muy complejo, ¿no? Sí. Con todas estas aristas que se están presentando alrededor de la industria hotelera, la industria del turismo, 8 y 7 en Colombia. Ustedes escuchan Radio Red, una mirada diferente.